Buenos días. Esta clase es referente a un tema de grandísima relevancia para lo que somos los gastroenterólogos, ya que es referente a la detección temprana del cáncer gástrico y esto debe ser un factor diferenciador en nuestra calidad de la práctica profesional. A nivel clínico, esto tiene una gran relevancia para los pacientes, ya que va a marcar la diferencia de un abordaje endoscópico mínimamente invasivo versus un abordaje ya más amplio si no se detecta tempranamente la neoplasia gástrica, donde va a tener mayor morbimortalidad el abordaje quirúrgico convencional. Indicarles que esta es la primera parte de dos clases de este tema. Esta va a ser la parte más teórica y la parte práctica va a ser en la clase presencial, donde vamos a tener un taller para el análisis de imágenes de lesiones tempranas. Esta enfermedad es muy prevalente, está entre las 4 causas de cáncer en el mundo y tiene una altísima mortalidad. Pero esto se puede cambiar si se detecta tempranamente, porque vean acá en esta cohorte del grupo del doctor Norilla Uedo en Japón, que es un líder mundial en este ámbito, donde en los seguimientos por largos periodos hay una sobrevida de casi un 100% de los pacientes en los que se les detectó tempranamente la enfermedad y se les hizo un abordaje endoscópico. Pero ya hoy en día podemos, gracias al trabajo que hizo la doctora Verónica Quesada y presentó ahora en diciembre, demostrar que también acá en América Latina podemos hacer detección temprana y que esos niveles óptimos de manejo de los pacientes también los podemos lograr acá. Entonces, es algo que ya estamos demostrando que no es imposible en nuestro medio y para eso son este tipo de capacitaciones. Sigue siendo el cáncer gástrico, aunque haya disminuido en mujeres alrededor de un 50% la mortalidad y también en hombres alrededor de un 50%, para la época actual sigue estando entre las primeras 3 causas de mortalidad por cáncer. Entonces sigue siendo un peso importante para los servicios de salud y que impacta negativamente a nuestros pacientes. Para esto, entonces debemos de conocer la patogenia del cáncer gástrico, porque no es solamente tener en mente la idea esta de detectar una lesión de unos cuantos milímetros para resecar por endoscopía. No, hay que tener en cuenta todo el panorama de qué es lo que implica esta patología globalmente del cáncer gástrico, que es un proceso eh, multifactorial donde convergen en el microambiente protumoral a nivel gástrico los factores del hospedero, aquellos factores genéticos con los que uno nace y las consecuencias genéticas que van suscitándose a través de esta interrelación del hospedero con los factores ambientales, como lo son la infección del Helicobacter, el alto consumo de sal, el fumado o una dieta baja en antioxidantes. Entonces, esto va propiciando que se vaya avanzando en esta cascada hacia la displasia y el adenocarcinoma. Entonces, debemos siempre de recordar que la prevención primaria es sumamente importante. Allá en el lugar donde estemos, debemos de fortalecer las recomendaciones de una dieta baja en sal, que esté muy rica en antioxidantes, con las frutas, vegetales, verduras, evitar el fumado y la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori, ya que hay un peso muy grande de esta bacteria y vean acá el reciente trabajo que sacó el grupo del Dr. Usui en Asia, lo publicaron en el New England Journal y se demuestra que menos del 5% de pacientes que no hayan tenido infección de Helicobacter van a presentar cáncer gástrico a lo largo de su vida, independientemente de si son portadores o no de oncogenes. Pero si el individuo adquiere infección por el Helicobacter pylori, este riesgo le aumenta a casi un 15%, a pesar de que no sea portador de oncogenes. Pero si el individuo, además de la infección, sí tiene los oncogenes, entonces ese riesgo se le aumenta casi un 50% a lo largo de su vida. Entonces,
Esto es un asunto en el que tenemos que incidir positivamente para bloquear, para evitar la secuencia en esta cascada de eventos donde el Helicobacter, que alrededor del 60-80% en los estudios que hemos realizado en nuestro medio son A positivos. Entonces, acá vean en la imagen donde se encierra en un círculo esa convergencia donde viene un cuadro de una gastritis crónica activa y que va generando ese frente de atrofia que va progresando ya hacia la parte proximal del cuerpo. Y esto va a propiciar posteriormente la aparición de la metaplasia como un fenómeno reparativo, áreas de displasia de bajo grado, posteriormente la displasia de alto grado y el adenocarcinoma, que en una primera instancia vamos a tener el adenocarcinoma temprano y posteriormente el adenocarcinoma invasor, donde las posibilidades de sobrevida de estas personas ya es bastante pobre. Entonces, debemos de incidir en estas etapas previas donde hay mucho potencial para los pacientes. Y para esto les muestro este ejemplo de una paciente de la cuarta década de la vida que el hermano había fallecido del cáncer gástrico, la paciente tenía Helicobacter y fumaba. Y sigan esta imagen que está encerrada ahí con el círculo, donde después de haber erradicado el Helicobacter y que la paciente suspendió el tabaquismo, ya hay incluso reversión de metaplasia. Y a nivel de la literatura internacional, esto está documentado que en algún porcentaje de pacientes puede verse incluso esta reversión de metaplasia. Es para ver el potencial que tenemos nosotros, los gastroenterólogos, para incidir positivamente en el curso de esta patología. Claro, lo ideal es que erradiquemos el Helicobacter antes de la instauración de las lesiones preneoplásicas, como lo son la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal. Eso es lo ideal, porque así es mínima la cantidad de pacientes que van a seguir en esta cascada de eventos. Y cuando esto lo extrapolamos a intervenciones a nivel poblacional, como este estudio en Asia, donde se intervino una población completa de una isla, lo que se obtuvo fue en un término de 14 años una disminución del 53% de la incidencia y disminución de 25% de mortalidad por cáncer gástrico. Entonces es un tema bastante relevante en lo que podemos incidir y que no debemos de dejar pasar en las unidades donde estemos trabajando en cualquier parte del mundo donde nos desenvolvamos profesionalmente. Ahora bien, en donde vayamos a trabajar, ¿qué es lo que debe de contar nuestra unidad de trabajo para incidir positivamente en esta patología, para poder ofrecerle a nuestros pacientes una detección temprana? Bueno, lo primero es que nosotros mismos tengamos el adecuado entrenamiento y un robusto conocimiento científico, porque nuestros ojos no van a ver lo que nuestro cerebro no conoce. Entonces, tenemos que estar actualizándonos, revisando las imágenes y revisar nuestras propias imágenes de las endoscopías que realizamos y de las lesiones tempranas que encontremos para afinar lo máximo posible nuestro ojo y ofrecerle la mejor calidad a nuestros pacientes. Debemos de fortalecer la relación con nuestro equipo de trabajo, con el entorno, con la enfermera, con el técnico, el anestesiólogo, el asistente de pacientes, porque todos debemos de estar coordinados con diversos elementos a la hora de la detección temprana. Por ejemplo, que tengan adecuado tiempo de haber tenido el agente antiespumante, el mucolítico, para que cuando ingresemos a la cámara gástrica ya el tiempo que estemos ahí sea lo más eficaz posible para la revisión. Atempeados con el anestesiólogo, es decir, estamos trabajando con sedación, con la enfermera para las indicaciones al paciente de cómo desempeñarse durante la endoscopía, si es que se va a hacer sin sedación, y explicarle al paciente en qué consiste el procedimiento, que tengamos también una planta física adecuada, que tengamos espacio para poder mover la mesa de trabajo, para tener una máquina de anestesia, que podamos trabajar cómodamente y ofrecerle las mejores condiciones al paciente. Contar a nivel tecnológico
con un equipo de endoscopía de alta definición definitivamente y que algo deseable, si se pudiera, que también tuviéramos equipos con magnificación y con cromoendoscopía, ya sea digital o con los métodos tradicionales previamente usados, ¿verdad? Pero debemos de tener el entrenamiento en estas técnicas. Algo que me parece de mucha relevancia es contar con un buen sistema de captura de imágenes, porque esto permite luego tener un adecuado editaje de las imágenes y que nosotros podamos revisar las biopsias con las imágenes que nosotros mismos tomamos. Y esto nos va a generar un crecimiento impresionante en la habilidad para detectar las lesiones tempranas. Para esto nos va a ayudar muchísimo, por supuesto, tener un patólogo que tenga un adecuado entrenamiento en tubo digestivo para aquellas lesiones que son un poco difíciles de establecer su etiología, si es algo neoplásico o meramente inflamatorio. Muy importante también contar con los insumos si es que vamos a hacer terapéutica también, porque una parte es el diagnóstico, que es para mí la base, es de lo más importante. Podemos hacerle terapéutica a algo que hayamos encontrado, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer terapéutica también, tener una apropiada unidad electroquirúrgica, ojalá contar con CO2 para las terapéuticas y tener los accesorios según lo que queramos desempeñar, ¿verdad? Los diferentes tipos de clips, el OESCO, los diferentes tipos de asa, las pinzas Quagrasper, etcétera, según lo que queramos desempeñar nosotros de terapéutica. Y bueno, este esquema básicamente es para los pacientes que van a ser abordados en los servicios de la seguridad social o pacientes que no se les va a ofrecer sedación principalmente, donde primero hay que explicarle el procedimiento al paciente, darle algunas instrucciones de cómo comportarse, cómo controlar lo que es la parte de la respiración, la garganta, el no tragar, etcétera, durante el procedimiento, para que este sea lo mejor tolerable posible y ser lo más eficaces para la detección de las lesiones y sea lo menos incómodo para el paciente también. Es altísimamente recomendado administrarles un mucolítico y un agente antiespumante para que cuando ingresemos a la cámara gástrica, esta esté lo más limpia posible y poder ser lo más eficaces a la hora de inspeccionar la cámara gástrica. Puede evitarse o no utilizarse estos agentes previos a la endoscopía, sí, sí se pueden, pero cuando está dentro del estómago debe de limpiarlo adecuadamente, debe de lavar adecuadamente y luego inspeccionar. Para esto, entonces, el asunto es que si no le damos esto previo, cuando se hace la endoscopía, hay que invertir una cantidad de tiempo importante en meramente lo que es limpieza. Entonces, se nos va la cantidad de tiempo que tenía un umbral de tolerancia aquel paciente para el procedimiento, y nos limitó mucho la cantidad de segundos, de minutos que íbamos a inspeccionar algunas lesiones. En donde yo trabajo en el Seguro Social, por norma le ponemos a los pacientes doble anestésico, les ponemos tanto lidocaína en gel como en aerosol para tratar de asegurarse la mejor efecto a nivel de la hipofaringe. El registro y el editaje de las imágenes es muy importante, como les mencionaba. Esta paciente, doña Sebastiana Gómez, ella converge en esta paciente que tenía reflujo gastroesofágico, tenía gastropatía alcalina y tenía algunas placas de metaplasia intestinal y además tenía lesiones neoplásicas tempranas. En el caso de ella, por ejemplo, se le detalló, y esto es luego el editaje de las imágenes, en esta lesión que tenía a nivel de cuerpo, se le tomó una biopsia, la del frasco 1, y esta es una neoplasia temprana versus las otras que eran meramente metaplásicas o de gastritis crónica activa. En el caso de esta paciente, entonces, al tener ya identificado dónde estaba la lesión, dónde estaba este frasco 1, ya la siguiente cita de la paciente fue para venir a la resección endoscópica. Y es muy importante que estas biopsias, que esta histología sea revisada por un patólogo idealmente experto en las biopsias de lo que es tubo digestivo y que nosotros como gastroenterólogos
endoscopistas, que debemos de ofrecer la más alta calidad a nuestros pacientes, revisemos esos resultados, esos reportes de biopsia para ir entrenando el ojo de las imágenes de la endoscopía con lo que tenemos a nivel histológico. Y posteriormente la atención de estos pacientes a nivel clínico, a nivel de consulta, explicarle en qué consiste aquello, porque también hay que darle un abordaje tanto a ese paciente como a su grupo familiar, dado que van a tener un mayor riesgo para presentar lesiones neoplásicas a nivel gástrico, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ejecutar esa endoscopía alta, esto debe ser una endoscopía que no tiene que ser de una manera para unos y para otros, ¿verdad? O sea, debemos de procurar dar siempre una calidad óptima para todos los pacientes, porque ese va a ser la oportunidad que tiene aquel paciente de una adecuada estratificación de su riesgo, de una adecuada detección temprana, y eso marca una diferencia importante en su mortalidad para la intervención. Entonces, como número uno, un punto que ya hemos mencionado, el estómago limpio. Debe estar limpio para hacer una adecuada inspección, sea porque se le dieron los agentes previamente y luego solamente aspirar el líquido remanente, o que cuando le hacemos la endoscopía, lavar el estómago. De las dos formas es válido, pero siempre y cuando se inspeccione el estómago limpio. Y una fotodocumentación de calidad. Es muy importante tener este registro de imágenes y poder acceder posteriormente a ellas cuando tengamos la histología para nuestro propio autoentrenamiento y conocimiento, y que estas fotos sean de calidad y tener claramente un adecuado conocimiento de los hallazgos endoscópicos, qué es lo que estamos viendo, estratificar esa lesión, si es algo inflamatorio, si es algo preneoplásico, si es algo maligno y su estirpe. Idealmente también poder estimar su nivel de invasión, si es una lesión que es superficial, que está a nivel solamente de la mucosa, si ya está invadiendo su mucosa, etc. Y otro punto muy importante en la endoscopía de calidad es evitar los puntos ciegos. Y para esto tenemos que aspirar el líquido remanente que está en el estómago, insuflar apropiadamente y que el tiempo de inspección de calidad sea de al menos unos 7 minutos en la endoscopía alta. De los puntos ciegos que generalmente quedan van a ser estos: hacia la cara posterior del cuerpo, hacia la curvatura mayor del fondo, ahí donde se juntan como el fondo y la parte proximal de la curvatura mayor de cuerpo. Eso es un punto ciego que a veces es complejo de inspeccionar apropiadamente. Y en la zona que queda detrás del tubo endoscópico, ¿verdad? A nivel de la curvatura menor del cardias hacia la región subcardial. Y cuando ejecutamos esta endoscopía, cuando tenemos una lesión sospechosa, debemos de hacernos estas siguientes dos preguntas. ¿Tiene línea de demarcación? Si no tiene línea de demarcación, probablemente no se trate de una lesión neoplásica, pero si hay línea de demarcación, entonces debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay irregularidad de el patrón microvascular o hay irregularidad del patrón glandular a nivel superficial? Si no hay de estas irregularidades, entonces probablemente se trate de una lesión no cancerosa, pero si hay, además de la línea de demarcación, una irregularidad en el patrón microvascular o en el patrón glandular superficial, entonces estamos ante una lesión neoplásica de estirpe cancerosa. Y debemos de recordar un punto, un detalle que es importante, que los pacientes, luego de haber erradicado H. pylori, las lesiones no van a ser tan típicas como uno deseara, ¿verdad? Porque a veces no es tan clara la línea de demarcación y más bien se pueden presentar algunos cáncer gástricos tempranos en lesiones que son descritas como gastritis light. Esto lo vamos a ver más claramente en el día de la clase presencial. Y otro punto importante a tener en cuenta es el cuidado con las lesiones sincrónicas. No enfocarnos únicamente en una lesión que hayamos encontrado y que nos parezca sospechosa, sino recordar que ese microambiente protumoral en aquel estómago también tiene riesgo en otras áreas de presentar cáncer gástrico o lesiones preneoplásicas. Este algoritmo es esto lo que vemos a nivel de la endoscopía. En una lesión que tenga su línea de demarcación, que aquí está con las flechas amarillas,
vamos a pasar de un patrón vascular regular a un patrón irregular que nos habla de displasia o neoplasia, un patrón ausente donde ya claramente es una lesión neoplásica, donde ya hay sustitución por sustancia blanca, y en lo que es la parte glandular, la estructura superficial, si están bien ordenaditos los grupos glandulares o si están desestructuradas, hay irregularidad o ausencia de la organización de estos grupos glandulares que ya nos hablen de una lesión neoplásica. Por ejemplo, en este caso, donde esta lesión, que es bastante evidente, que incluso viene ahí marcada, nos debemos de preguntar, bueno, ¿está solo esta o hay algún otro cáncer gástrico temprano? Bueno, pues resulta que con la cromoendoscopía con tinciones vitales, en este caso el índigo carmín, ahí se ven otros dos cáncer gástrico tempranos en el mismo paciente que presenta estas lesiones sincrónicas, que debemos de recordar este cuidadito, ¿verdad? En la parte superior está la lesión que está señalada con la flecha azul y en la parte inferior la lesión que está señalada con la flecha verde más pequeña. Ya una vez que tenemos una lesión sospechosa, entonces debemos ubicarlas en la cámara gástrica. ¿A cuántos centímetros del cardias? ¿A cuántos centímetros del píloro, por ejemplo? Está en la parte proximal, que está señalada con la letra U, en el estómago medio con la letra M, o en el estómago inferior con la letra L. Está en cara anterior, cara posterior, curvatura mayor, curvatura menor. Y debemos también de clasificarla morfológicamente, si es un tipo protruido con el 0,1. Esta clasificación, el tipo 0, ya ahí va implícito que es una lesión que sospechamos que es temprana, ¿verdad? La 0,2A ligeramente elevada, la 0,2B que es plana completamente, solamente se ven como cambios a nivel de la coloración y de la microvasculatura. Estas lesiones son algo difíciles de diagnosticar. Las 2C, que quizás están de los grupos más frecuentes, superficialmente deprimida, y la 0,3, que son ya más excavadas. Debemos de documentar un punto importante cuando hacemos la inspección de estas lesiones, si tiene presencia o ausencia de lesión ulcerada o de cicatriz. Y previo a contemplar algún abordaje endoscópico para ese paciente, debemos de cuantificar varias cosas, tenerlas en cuenta. El tamaño de esa lesión, su ubicación, la presencia o no de ulceración, el tipo histológico, va a ser muy diferente los riesgos si uno maneja un bien diferenciado que un adenocarcinoma pobremente diferenciado o con células en anillo de sello. Y macroscópicamente evaluar si hay fusión de pliegues, si los bordes están elevados, si hay transmisión apropiada de las ondas peristálticas, si hay signo en tienda de campaña cuando se le toma la biopsia, la lesión, o si se levanta en bloque. Cuando también observamos limitación para la distensibilidad, cuando estamos insuflando ese estómago apropiadamente, y cuando lo vamos a resecar, cuando se le inyecta, que se eleve suave y uniformemente. La morfología, si es protruida o si hay lesiones ulceradas, y la nodularidad a nivel de la superficie. Todo esto son parámetros que evaluamos para tomar una determinación si un paciente es candidato o no para un abordaje endoscópico. Y vean acá que para eso también están los criterios definidos ya a nivel de la sociedad japonesa de endoscopía, donde se toman estos elementos, si hay una ulceración, lo que se estima de invasión de esta determinada lesión, el tamaño, para determinar si lo sometemos a un abordaje endoscópico. Y a nivel de Japón, también a nivel de los grupos asiáticos, han ido estableciendo algunos criterios de riesgo para determinar si el abordaje endoscópico puede tener algunos predictores de no éxito, por ejemplo, de no ser 100% curativos. Entre ellos, los cambios morfológicos en áreas deprimidas a nivel de la lesión neoplásica, los componentes nodulares en esta lesión, el tamaño, la extensión que tenga, si hay o no ulceración y los componentes de fibrosis que pueda tener esta lesión. Entonces,
Entre los principales van a estar que la lesión sea mayor de 20 milímetros, que haya ulceración, nodularidad en la superficie, que eso le da casi el triple de riesgo para una resección no curativa, que el estirpe tumoral sea un carcinoma poco diferenciado y que por ubicación estén en el tercio medio del estómago. Y bueno, esta parte de momento queda hasta acá. Lo siguiente va a ser el taller, que vamos a tener imágenes como esta que están acá y vamos a tener, por supuesto, contar con lo que decían las piezas de las biopsias de las lesiones resecadas, ¿verdad? Que esto es la segunda parte, que primero debemos de tener aquellos conceptos claros y luego ponerlos a analizar las imágenes que con mucho gusto analizaremos en la clase presencial.